Muy buenas tardes, chiquillos. Encontré una manera de poder buscar de manera dinámica en poder revisar sus proyectos y tratar de que ustedes se queden con el aprendizaje para la casa. Hoy día a la noche pretendo subir los resultados de sus trabajos 2, pero creo que quedé el debe en la manera de poder enseñarle cómo revisarlo de manera correcta. Creo que con la actividad podemos lograr finalmente tirar algunos lineamientos que nos permitan el día de mañana poder desarrollar ciertas competencias con respecto a estas temáticas, pero creo que nos quedó resuelto en la manera en cómo yo puedo finalmente poder revisar y saber bien que el proyecto cumple las condiciones necesarias para poder adjudicarse un capital semilla. Entonces, lo que queremos lograr en este segundo capítulo o en la segunda unidad para la segunda evaluación del trabajo 2 del curso Consultoría 1 es tratar de que ustedes puedan convertirse el día de mañana evaluadores de proyectos o gente que asesora a personas que quieran adjudicarse capitales semilla. Todo esto nace de lo que yo le comentaba, que solo de 80 postulaciones en la última ronda que hubo en la región de los lagos, solamente 25 quedaron preseleccionados. Y por otro lado, solamente el 15% de las postulaciones pertinentes al PRAE 2017, que es otro capital semilla, que incluso es mucho más fácil que el primero, solamente el 15% son pertinentes. Entonces acá vemos una oportunidad de poder desarrollar competencias, porque el mercado está demandando gente que pueda ayudar a que estos números suban. Esta era la conclusión. La forma como se desarrolla el proyecto está de manera lineal y nosotros encontramos una manera más matricial de poder desarrollar este tipo de formulación. Entonces, para eso creamos este caso real, que ya ha sido explicado más de alguna oportunidad, y finalmente con la cual les traté de enseñar el modelo que nosotros usamos para la evaluación del proyecto en su grado de pertenencia, como también en la correlación que existe en eso. Entonces, este trabajo consiste en 3 etapas y hoy día vamos a revisar solamente la etapa de evaluación del profesor, que pesa 50% de la evaluación. Acá vamos a evaluar el lienzo que ustedes me entregaron, pero vamos a manejar básicamente el manejo de conceptos, o sea, vamos a evaluar el manejo de conceptos y la correlación entre los diferentes módulos expuestos. No voy a cuestionar su idea, ¿ya? Básicamente voy a cuestionar qué también fue correlacionado con sus partes. Entonces esta es la evaluación del profesor, que ahora arranca. Y primer punto, lo que vamos a evaluar es el problema, ¿ya? ¿Qué vamos a medir acá? Si que existe coherencia con el problema. ¿Cómo lo vamos a medir? De la siguiente manera. El problema de los clientes presenta variables críticas asociadas a la utilidad, ya sea del venta o costo, es una pregunta básicamente. El problema que yo saco a los clientes, entonces yo esto se lee de esa manera. El problema que yo establezco sobre los clientes presentan variables críticas que finalmente hagan que eso sea un problema. Esa es la primera correlación que hacemos. Entonces, voy a borrar nuevamente ahora para pasar al otro punto. Entonces, en este ejemplo, la pregunta que me hacen es la siguiente. Problema que yo tengo en este momento, ¿ya? Finalmente se presenta dentro de los clientes, y esto a su vez tienen variables críticas que afecten, ¿ya? Si yo logro responder eso en su lienzo, ustedes tienen un punto. Siguiente caso. Solución. ¿Existe coherente la solución? ¿Cómo vamos a ver eso? La solución es de utilidad para los usuarios, o sea, la solución propuesta presenta alguna utilidad sobre los usuarios, y eso se refleja en los atributos que yo coloqué, que finalmente hacen que esto sea una solución. ¿Entienden? Entonces lo que vamos haciendo, vamos cerrando ciclos, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo yo establezco esta flecha. Finalmente, de la siguiente manera. La solución que yo propongo genera beneficios sobre estos usuarios, y estos usuarios ven los atributos que yo les coloco de esta manera, ven los atributos que yo ofrezco,
Si esto pasa, nuevamente ustedes logran el punto. Siguiente caso. Los clientes. ¿Existe coherencia en los clientes? Para eso, ¿cuál es la pregunta que nos vamos a resolver? Para los clientes, ¿es coherente el modelo de ingreso y se adapta a la realidad según los precios y los atributos económicos? Eso significa que son los mismos atributos dados al usuario o bien las variables críticas que yo planteé. Los clientes, el modelo de ingreso que yo les expongo, ¿ya? ¿Es correlacionado? O sea, si yo establezco un cliente y en el modelo de ingreso coloco una variable y además establezco ciertos precios, ¿estas personas me van a pagar lo que yo pretendo? Si me van a pagar, finalmente, ¿qué beneficio económico yo tengo en la solución? ¿Ya? Entonces, de esa manera es qué costo o ganancia gana el cliente que haga que finalmente me va a contratar lo que yo le estoy pidiendo y finalmente se cierra el ciclo. ¿Ok? Vamos al ejemplo. Voy borrando nuevamente para que no se confundan las flechas. Y la pregunta que yo le voy haciendo. El cliente presenta un modelo de ingreso que me sea viable yo cobrar y a los precios que yo quiero plantear también me lo va a aceptar. Entonces, de esa manera, los atributos económicos que yo voy a resolver me permiten finalmente correlacionar que me lo va a comprar. Entonces, de esa manera, cuando yo viajo, ya sea dado al usuario o bien a las variables críticas, pasando por los atributos, y vuelvo al cliente, acá. Entonces, me pregunta todo el ciclo, si el cliente está dispuesto a pagar según el modelo de ingreso que yo le propongo y a los precios que yo le fijo, dados los beneficios económicos que le genera, ya sea tanto al usuario como también ya sea al beneficio de la variable crítica o los atributos económicos que me generan, finalmente, ¿está dispuesto a pagarme lo que yo planteo? Aquí se produce un ciclo, ¿entienden? Vamos al siguiente. Mercado. ¿Existe coherencia en el mercado y el plan de crecimiento? Observaba que muchos de sus proyectos planteaban un mercado y un plan de crecimiento súper ambiguo. Entonces, es necesario que yo fije un mercado donde yo quiero plantear y que el plan de crecimiento sea coherente con el mercado. Entonces, si yo fijo un mercado que es las ventas, no sé, de seguro, yo tengo que tener claramente cómo voy a crecer en ese mercado de ventas de seguros según sus relaciones, y desde ahí yo establezco un punto de conexión para los siguientes campos que les voy a explicar, y de esa manera yo cierro el ciclo. ¿Ya? Les voy a explicar más adelante cómo hago ese punto de conexión. Pero, en conclusión, acá necesitamos resolver lo siguiente. ¿Presenta un mercado medible y el plan comercial contiene estrategias de crecimiento con acciones concretas? Entonces aquí nuevamente volvemos a su lienzo y vamos a preguntarnos exactamente lo mismo que lo planteado. Entonces, para eso aparece este punto de conexión que le vamos a llamar N, y la pregunta que le hace acá: el mercado que yo establecí, ¿ya? Si yo viajo al plan de crecimiento, estas estrategias que están acá ¿se resuelven dentro del mercado? Eso es lo que yo voy a medir. Si no logran resolver eso, el punto no es logrado. ¿Ok? El mercado tiene que ser correlacionado con el plan de crecimiento, y el plan de crecimiento tiene que tener estrategias claras y concretas que se puedan ejecutar dentro del mercado. Ahora, vamos a la competencia. ¿Se acuerdan sobre el punto de conexión que les dije? Bueno, acá aparece el punto de conexión de ahora en adelante. La competencia, la pregunta, lo que vamos a resolver acá: ¿existe correlación entre el cliente, problema y cómo soluciona el cliente el problema actualmente? Un poco complicada la pregunta, o sea, como un poco complicado lo que yo estoy planteando, pero vuelvo a hacer lo mismo. Actualmente, ¿alguien está resolviendo el problema de manera directa, sustituta? Y si es así, y presenta un tamaño de mercado capturado, o sea, si yo establecí un mercado, ese mercado es el que se va a seguir compitiendo con, él va a seguir trabajando con la competencia.
si yo tengo competencia y establecido un mercado, tiene que haber una participación de mercado que tenga actualmente esa competencia. Muchos de los proyectos me di cuenta que eso no estaba, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo un mercado, voy a preguntar en la competencia y en el sustituto de lo que yo tengo. ¿Presenta una participación de mercado, lo que llamamos share? Si es así, finalmente, y tiene que ser así, se cierra el ciclo, ¿ya? Si no, no es coherente. Entonces vamos a hacer las líneas acá. Entonces, punto de conexión, que es la M, va a preguntar, dentro de este mercado que yo establecí, ¿existen variables sustitutas que actualmente se estén haciendo? Si es así, perfecto. Después te pregunta, aparte, ¿existen variables competitivas? O sea, variables de la competencia directa, esto es los sustitutos, la competencia. Si es así, perfecto. Y te pregunta qué tamaño de mercado tiene esto, ¿ok? ¿Cuánto están abarcando esto? Entonces, de esa manera después te vuelvo a preguntar, ¿por qué tu solución es mejor? Yo no estoy midiendo si la solución es buena o mala y por qué es mejor, ¿ok? No es el objetivo. Lo que sí estoy midiendo que esta solución esté relacionada con las variables críticas que yo establecí, o bien de variables críticas dentro del usuario y que finalmente esté enfocado dentro del cliente. ¿Ok? Entonces la correlación que se va a dar en este ciclo es lo que haga que el punto se lo lleven para la casa. ¿Ya? Siguiente punto, barreras de entrada. Acá es lo que vamos a medir lo siguiente. ¿Existe coherencia entre la competencia y el mercado y las barreras de entrada? La competencia que contiene el mercado, punto de inflexión o punto de conexión, mercado. La competencia que está dentro de este mercado presenta barreras de entrada. O sea, no solamente yo tengo barreras de entrada, la competencia tiene que tener las mismas barreras de entrada. Entonces vamos a resolver eso siguiente. Entonces, punto de conexión, mercado. Pregunto, dentro del mercado, ¿cuáles son las barreras de entrada que hay? ¿Ya? Esas barreras de entrada no solamente las tengo que tener yo, sino que también son las barreras de entrada que tiene mi competencia o mi sustituto. ¿Ya? Entonces por eso que salen dos flechas que viajan a las barreras de entrada. Esas barreras de entrada, ¿cómo? Finalmente la pregunta uno es ¿cómo yo voy a abarcarla y con qué estrategia voy a hacerla? ¿Ya? Entonces después de haber establecido la manera o la estrategia como yo voy a adoptar este mercado, estas barreras de entrada, ya sea para mí como también para mis competencias, tengo que finalmente ir a preguntar que esa forma como yo voy a abarcar la barrera de entrada generen valor ya sea a mis usuarios como también a mis clientes. Si eso no se cumple, ese ciclo, finalmente el punto no lo logra, ¿ya? Entonces, regalo. Va un punto base al trabajo en equipo y al liderazgo colaborativo en el día de la actividad, ¿ya? Ese punto base, las personas que no asistieron a la actividad no lo van a llevar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un esquema matricial, pensamiento relacional entre diferentes variables. Finalmente con esto vamos desarrollando una manera en red de cómo finalmente podemos construir un proyecto correlacionado. Entonces acá yo lo que estoy haciendo es resumiéndole de manera, aunque se vea desordenada, perdón, finalmente las líneas tienen que estar correlacionadas. Eso. Espero que les sirva, va a quedar en un video y de esa manera ustedes pueden ir tirando sus lienzos, tiren sus diapositivas y me pueden mandar a través de Trello las consultas puntuales. Sus notas van a estar hoy día en la noche, así que mucho éxito y espero que les haya gustado esto porque ya tiene más de un año de haber probado eso y que la gente que lo usa ha ganado proyectos. Chao.